Disculpa por robarte, amiga. No sabía. No te preocupes. Descargues su clasecita de blog. La de... ¿Cómo se llama? Ah, no, lo puse acá. La de hoy día, supuestamente. Se lo acabo. A ver, son 100 diapos. Ah, no, son 100 diapos. Es lo mejor. Vamos a... Este tema debe ser la primera clase. Vamos a repasar lo que llamamos, en los libros llaman ciclo femenino, no tanto ciclo menstrual, ¿no? Porque si hablamos de ciclo menstrual nos referimos a que todo es una menstruación y en realidad los cambios vienen de cambios hormonales, cambios en el ovario, en la trompa, en el útero, en el cuello, en vagina, incluido, en temperatura corporal. Es una serie de cambios que ustedes pasan cada mes para menstruar, pero no lo llamamos ciclo menstrual, pero lo llamamos ciclo femenino, ¿no? Entonces, todos recordemos que la menstruación, o llamado ciclo menstrual, solamente hablamos de menstruación, se considera normal entre 21 a 35 días, ¿no? 21 a 35 días. Menos de 21, ciclos cortos, más de 21, más de 35, ciclos largos. Doctor, yo soy irregular, es lo común en las mujeres, ¿no? Yo soy irregular, doctor, porque, por ejemplo, menstrué, siempre se me adelanta una semana. A ver, cuénteme. Sí, el mes pasado menstrué el 10, este mes me tocó el 3 y así sucesivamente. Tú sacas la cuenta y en realidad menstrua cada 23 días. Exactito, cada 23 días. ¿Es irregular? No. Para el calendario probablemente, ¿no? Pero para los ciclos es recontra regular. Lo mismo es para mujeres que menstruan cada 33 días, ¿no? Doctor, menstruo cada 2 meses, te dicen, ya tú dices, recontra irregular. Falso. Claro, menstrua el primero, el siguiente va a menstruar el 3 del siguiente mes y la siguiente regla va a ser el 6 o 7 y al siguiente mes le va a parecer que se ha retrasado un mes más, ¿no? En realidad es bien regular, cada 33 o 34 días, ¿no? Ya si sobrepasa eso, obviamente es un ciclo largo, ciclo corto, que no va por algún trastorno ovárico, debe tener y ya pues buscamos la solución. Pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? Cada 25 días es normal, pero para ella va a ser irregular, doctor, menstruo 2 veces al mes, todavía te dice. Sí, pues algunas veces va a ser 2 veces al mes, otras una vez al mes, hay que buscar eso. ¿Y de quién depende eso? ¿De la primera fase del ciclo o de la segunda fase del ciclo? De la segunda, miren ahí. ¿Qué dice ahí? Ovulación y en 2 semanas menstruas. Ovulación, ovulación. Esto puede durar 30 días y a los 44 días estás menstruando. La primera parte puede durarte 15 días y 15 días, 14 días después estás menstruando. Entonces va a depender de la primera fase del ciclo, no de la segunda fase. Ahí está clarito. Porque ustedes ovulan, ahora vamos a ver, para eso es esta clase, y el cuerpo lúteo formado solo vive 12 días aproximadamente. En 2 días declina la función y ustedes menstruan. Más días no menstruan, dependen de la ovulación. La mujer para menstruar depende de la ovulación. ¿Sí? Entonces la segunda fase del ciclo siempre es regular. La primera fase es la irregular, ¿no? Y esas 2 fases las dividimos con nombres variados, ¿no? Como la primera fase es la maduración del folículo, folicular. Después de la ovulación viene formación del cuerpo lúteo. Primera fase predomina estrógeno, segunda fase progesterona. El endometrio prolifera, luego se vuelve secretor. No es que hagas hipotermia, así la llaman, ¿no? Hipotermia sería que tenga menor de 35 grados. En realidad una temperatura basal normal, en la segunda fase del ciclo es un poquito más de temperatura, ¿no? Que llamamos ciclos bifásicos. Entonces, si se dan cuenta, en todos los casos los ciclos en la mujer son ciclos bifásicos, ¿ya? Bifásicos.
Entonces hay ciclo hormonal, ovario, endometrial y sigue la lista. Pero vamos a revisar rápidamente el ciclo hormonal. ¿Dónde empieza? En la corteza cerebral. Hay sustancias formadas por las mujeres, ustedes conocen, incluso derivadas del estrés, que pueden bloquear un ciclo. Adelante. ¿Sí? Que pueden bloquear un ciclo. Tenemos pacientes, mujeres, jóvenes, a veces hospitalizadas en otros servicios, y la consulta de los colegas es retraso menstrual, descartar embarazo y todo el libro. La paciente está como 2 meses postrada ahí en medicina, cirugía, no va a menstruar. Está sometido a un estrés, y el estrés de por sí bloquea el ciclo. Entonces todo el ciclo no se considera que empieza en el hipotálamo, empieza en la corteza, hipotálamo, hipófisis ovárico, ¿no? No empieza solamente en el hipotálamo. Es clásico, en algunos sitios la mamá le enseña a la hija de que mientras está menstruando no se bañe, o durante cierta parte del ciclo no se bañe, no se come ceviche, y así cosas, ¿no? ¿Les han enseñado eso? Algunas, ¿sí? Eso es común, en las consultas. Y si lo hacen, créanlo, bloquean su ciclo. Porque está tan arraigado desde niña que no lo haga, que cuando lo hacen, que bueno, pues no, bloquean su ciclo. Porque todo viene del cerebro, ¿no? Entonces, recordemos que el eje, después de eso, después de esa estimulación, sigue en el hipotálamo. ¿El hipotálamo qué forma? La GnRH, ¿no? Estimulante de hormonas, que va a estimular ¿dónde? En la adenohipófisis. ¿Qué produce la adenohipófisis? FSH y LH, y estas actúan en el ovario, como vemos ahí, depende de la célula T con la granulosa, para producir estrógeno o progesterona, ¿no? Estágenos es progesterona. ¿Y estas dónde actuarán? Estrógeno y progesterona, ¿dónde actúan? En el endometrio. Estamos en el ovario, en el endometrio. Y ahí acaba, ¿sí? Ahora, a su vez, estrógeno y progesterona tienen función en la trompa, en el cuello, en vagina, que vamos a repasar de un rato más, ¿no? En otro cuadro, la folícula estimulante, como vemos acá, como su nombre dice, va a estimular el crecimiento del folículo, y el luteinizante, una vez que ovulan, más actúa en el cuerpo lúteo. Un poquito el luteinizante actúa acá. Predomina la folícula estimulante y el luteinizante un poco, porque también requiere un cierto grado de luteinización. Pero en la segunda fase, una vez que ustedes ovulan, el cuerpo lúteo solo necesita luteinizantes, no de folículo estimulante, porque no tiene sentido. ¿Qué folículo va a estimular, no? Y estas, a su vez, como están viendo, ¿qué produce el folículo? Estrógeno. El folículo produce netamente estrógeno. Y el cuerpo lúteo, si bien dice un poco de estrógeno y progesterona, más produce, esta P sería progesterona, que a la vez va a bloquear parte del ciclo, y a su vez estrógeno y progesterona para un endometrio, como vamos a ver más adelante, en las dos fases, ¿no? Proliferativa y secretora, para recordar. Pues la hormona liberadora de gonatrofina es una hormona proteica de 10 aminoácidos. ¿Dónde se sintetiza? Es clásica esa pregunta, ¿no? ¿Dónde? En el núcleo 4 del hipotálamo medio, ¿no? Y de ahí, a través del sistema portal hipotálamo-hipófisis, ojo, portal hipotálamo-hipófisis, baja hacia hipófisis, ¿no? Vida media 2 a 4 minutos. Esta se secreta por pulsos, ¿ya? Por pulsos, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, en un ciclo, cómo se libera por pulsos, ¿no? Mira, los primeros días, día 0, veamos ahí abajo, día 0, y miren cómo va liberando por pulsos más altos, luego baja, pero todos son pulsos, ¿no? Es secreción pulsátil de la GnRH, que va a hacer que también se vaya liberando FSH y LH. O sea, la GnRH lo que hace al liberarse el pulsátil, hace que tanto la LH como la FSH se produzcan también. Las frecuencias altas de pulsos liberan más LH, y las frecuencias bajas liberan más folículo estimulante. En cristiano, si una mujer tiene pulsos más altos al inicio del ciclo, ¿qué vas a liberar? Hormona luteinizante. Es decir, ustedes
Mientras empieza la regla, esos días necesitan de pulsos bajos de folículo estimulante, de GnRH para que libere ese FSH. ¿Se entiende? De pulsos bajos, para que libere ese FSH, porque tú necesitas esos primeros días que tus folículos se estimulen. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de liberar eso, a tu frecuencia más alta y libera más LH, empezando el ciclo? ¿Madurarán tus folículos? Están liberando LH, ¿no? Más bien se van a luteinizar. No van a madurar, porque yo necesito de folículo estimulante, por si me estimulen el folículo, pero no. Mi hipotálamo empieza a funcionar mal, libera más pulsos de GnRH, por ende se libera LH en la primera fase del ciclo. Yo necesito en la otra. ¿Qué va a pasar? Luteinización de los folículos. ¿Y eso es clásico en qué enfermedad? Síndrome de ovario poliquístico, que tengo clase con ustedes la próxima vez. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de madurar varios y uno de ellos gane y llegue a 2 centímetros, todos se quedan del mismo tamaño. De 8, 7 milímetros, 6 milímetros folículos, pero imagínate 20 folículos de 6 milímetros en un ovario. Va a hacer que el ovario sea grande. ¿Y todas qué producen? ¿Qué producen los folículos? Estrógeno, dijimos hace un rato. Pues tienen exceso de estrógeno esos pacientes y todo se altera, ¿no? Entonces, los pulsos deben ser así. Cuando no ocurre esto, tenemos por ejemplo esa enfermedad, ¿no? Que es muy común en jóvenes, ¿no? El estrógeno incrementa la frecuencia, la progesterona disminuye la frecuencia. Entonces, una mujer obesa, en la cabeza, y eso lo decimos siempre, produce más estrógeno. No porque su ovario esté funcionando mal, sino estrógeno exógeno. Si bien decimos que el estrógeno se forma en los ovarios, pero también recuerden que el estrógeno, ahora vamos a revisar más adelante, es una hormona esteroidea. ¿De qué se forma? De colesterol. Cuanto más colesterol tengo en mi cuerpo, más estrógeno tengo. Una mujer obesa está formando su estrógeno acá, pero su cuerpo sigue formando más estrógeno. El exceso de estrógeno, ¿qué produce? Aumenta la frecuencia y por ende tiene más riesgo de ovario poliquístico. Si no me ovario poliquístico. Es una como otra cosa. También el exceso, la obesidad produce eso, ¿no? Para que tengamos en cuenta y explicar a las pacientes. Y no solo eso, si bien no me toca la clase de climaterio, la mujer obesa que ya llega al climaterio y pasa a los 50 años, se supone que en una mujer de 50 años el ovario no funciona y no tiene nada de estrógeno, no produciría estrógeno, pero ella es obesa, tiene colesterol en exceso. ¿Qué va a pasar? Su cuerpo va a seguir produciendo estrógeno. ¿Pero qué pasa en el endometrio? Y más adelante vamos a hablar. Yo necesito estrógeno para que prolifere y progesterona para que pare ese proceso y siga creciendo. Pero como solo va a producir estrógeno, ¿qué va a pasar? Estrógeno. Va a actuar en endometrio, que ya no debería tener acción en endometrio. ¿Qué va a pasar? Hiperplasia, cáncer endometrial. Una mujer obesa, climaterio, el riesgo de cáncer endometrial es altísimo. Eso les decimos, yo siempre les digo, bajen de peso. Es malo la obesidad, ¿no? Peor estás en climaterio cercano. Ahora yo tengo de 29 a 35 años con hiperplasia endometrial con atiquia, que es casi un precáncer, solo por su obesidad. La obesidad es mala. ¿Por qué? Ahí está, estamos viendo el problema, ¿no? Tiene más estrógeno que exógeno, ¿no? Saliéndonos del tema, ¿no? Y hay unas cosas de lo que estábamos hablando hace un ratito, pues no, mira, la norepinefrina, la adrenalina estimula la secreción de GnRH, la dopamina la inhibe, las beta-endorfinas. ¿Cuándo se liberan las beta-endorfinas? ¿Cuándo? Cuando está sometida al estrés o al dolor, pues son analgésicos naturales que liberan nuestro cuerpo, ¿no? Cuando estás sometido al dolor, también, mira, suprime la liberación de GnRH. Mira, ¿y eso se produce dónde? En la corteza cerebral. En el estrés. Por eso decía, todo empieza en el cerebro, ¿no? Mira cómo tu cerebro puede bloquear tu ciclo, ¿no? O la bloquea o la altera. Unas aumentan la secreción de GnRH, otras la suprimen inclusive, ¿eh? A esto me refería, ¿no? ¿Por qué la paciente que está en un hospital con dolor varios meses no menstrua? Ahí está, esa es la respuesta, ¿no? Y van, los colegas se olvidan de eso a veces, de retraso menstrual, descartar. Está hospitalizada 3 meses, ¿qué embarazo vas a pensar, no? Que alguien entró en la noche. Está malo, ¿no? El doctor está postrada y no tiene nada, pues no, o sea, pídale su unidad beta para descartar, ¿no? Nos olvidamos de eso. Luego esa hormona que estimulaba la producción de estas dos, ¿no? Ya más abajo,
en la hipófisis anterior, acuérdense, en la hipófisis anterior. La hipófisis posterior no produce nada, ¿verdad? Solo almacena dos sustancias, oxitocina y antidiurética, solo la almacena, no produce. En cambio, la hipófisis anterior, o neurohipófisis, sí produce varias hormonas. Ahora hoy día vamos a hablar solo de esta, que son las gonadotrofinas, ¿no? La LH y la FSH. A diferencia de la otra, que era proteína totalmente, aminoácidos, esta es glucoproteína, ¿sí? Y tiene dos unidades, como ven ahí, ¿no? Alfa y beta. Y miren, la alfa es común en ¿quiénes? FSH, LH, la hormona del embarazo, la TSH inclusive. Y van a escuchar ustedes, nosotros cada vez que tenemos una mujer que tiene trastorno del ciclo, trastorno menstrual o problema de fertilidad, en nuestro perfil hormonal entra la TSH. Tenemos que descartar problemas tiroideos, porque bloquea también el ciclo, por lo común de las unidades, de las cadenas que comparten con la FSH y LH. Descartamos, ¿no? En cambio la beta la confiere la especificidad, pues, ¿no? Depende, ya dijimos hace un ratito, de la secreción de la GNRH con ritmo, si hablamos de eso, ¿no? Va a depender de eso. Las dos dependen de esas descargas de la GNRH, ¿no? Miren, casi el 80, más del 80% de la cadena beta se parece, ¿no? En ambas, ¿no? Pero esto es lo que debemos recordar, si se quiere, de ambas hormonas, ¿no? Decíamos hace un rato, la folículo estimulante, como su nombre dice, es responsable, miren, ¿de qué? Reclutamiento y selección del folículo dominante. Ya vamos a hablar qué es eso, reclutamiento, ¿no? Previo al ciclo, cada ovario selecciona, si se quiere, o recluta, como dicen ahí, a varios folículos para el siguiente ciclo. Luego de esos, solo uno va a crecer, predominando sobre todos, y es el que va a madurar y luego va a ovular, ¿no? ¿Vale? Induce la actividad de la aromatasa. La aromatasa es la hormona que va a producir las hormonas estrógeno, básicamente estrógeno, que se llama aromatización, ¿no? para este proceso de formación de estrógeno, e induce los receptores de LH para que la granulosa también forme la otra hormona, ¿no? En cambio, la LH sintetiza los andrógenos, ¿no? Maduración final del ovocito, vamos a ver que tiene que haber un pico de LH para que ustedes ovulen. Ovulación es responsable de la ovulación, ¿sí? Mantiene el cuerpo lúteo, eso lo sabemos, por eso su nombre, ¿no? Hormona luteinizante, y además aumenta los receptores de esta y induce la formación de hormonas la génesis de hormonas esteroideas en la fase lútea, ¿no? Básicamente progesterona, poco estrógeno, básicamente progesterona. Entonces, si vemos acá estas dos hormonas, cómo se comportan en todo el ciclo de la vida de una mujer, ¿no? Antes de la pubertad, básicamente están bajitos. Doctor, ahí dice, miren, el nacimiento está un poquito alto, ¿no? Uno ve ahí y dice, está medio alto, doctor, algo está pasando. Sí, son las hormonas placentarias que pasan al neonato. Neonata, hablando de mujercita. Y van a escuchar alguna vez, hay niñas, o sea, recién naciditas, que tienen incluso sangrado. Y imagínate que tu hija sangre a las 2 semanas de haber nacido. En neonato estamos hablando. ¿Qué haces? No va a menstruar ahorita. ¿Qué ha pasado? ¿Violación? No, es un sangrado por esas hormonas han pasado a la niña, ya no debe de tener hormonas, ¿no? Su ovario es una nada, no tiene nada, ¿no? Pasado a ella, ha estimulado su útero y a veces tienen eso. Tienen flujo, algunas neonatas. Eso cuando hay neonatología lo van a decir. Flujo menstrual a una neonata. También producido por esto, por el flujo hormonal aumentado, ¿no? Entonces, que no les sorprenda esas cosas que a veces pasan en neonatos. Después de eso y eso otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía están, miren, la FSH y LH están elevados y esos pueden estimular al útero con cierta producción de hormonas. Las hormonas placentarias, que hay harto estrógeno, eso lo estudiamos, harta progesterona, también pasa a la niña y puede provocar eso, ¿no? Ya después está bajito, miren, ¿ven? En las niñas, después de eso, hasta iniciar la pubertad está bajito. Y en pubertad ya empiezan a elevarse y ya vienen pues los ciclos, estos que estamos hablando, todo el ciclo reproductivo.
Doctor, ¿no se supone que la FSH y LH en la menopausia, después de la última regla, disminuyan? ¿Por qué aumentan? ¿Qué dice el cuadro? ¿No? Aumenta, se van al 100. ¿No se supone que disminuyan? ¿Quién tiene la respuesta? ¿No? ¿No actuó? ¿Por qué? La respuesta estaba correcta. ¿Por qué? ¿Dónde? En el ovario, pues, ¿no? Por supuesto. Esa mujer, recuerden, a diferencia de los varones que podemos tener hijos hasta los 80 años, 90 si quieres, mientras puedas eyacular, en cambio la mujer, sus ovocitos, algunos como ayuda, ¿no? Como melcochita y otros, pero los ovocitos en la mujer tienen un tiempo de vida, exactamente tiempo de vida, ¿no? No es una vida hasta los 60, 70 años, ¿no? ¿Sí? Hasta los 45 y eso, con la fruta estabilidad ya no sirve ni un ovocito, ¿no? 50 por ahí, y hay excepciones a la regla, obviamente. Y eso daña esas células en el ovario, obviamente, como él dice, las células se mueren, van muriendo, no hay receptores para esas hormonas, porque yo necesito que ese ovario reciba la folículo estimulante para que empiece a producir mis folículos, ¿no? El ovario de ustedes se va atrofiando, ¿sí? Se va haciendo cada vez más chiquito. Si hacemos una ecografía a los 60 años, no encontramos ovario en la mujer, una línea, ¿no? Ese será el ovario, una cosa blanquita. Se atrofia tanto que hasta desaparece. Ecográficamente estoy hablando, si entramos, sí, pues lo vemos, se hace una cintilla ovárica en la gente, lo vemos, ¿no? Algo más grande, conforme más años tenga. Entonces ya deja de funcionar. Entonces, como no tiene, pero arriba, tu cerebro sigue funcionando, tu glándula, hipotálamo, hipófisis, se atrofia o no, siguen funcionando. Siguen produciendo las hormonas o no. Si no, pues dejaría de producir TSH, dejaría de producir hormonas de crecimiento, ¿no? Entonces, siguen funcionando y siguen produciendo. Y como no tienen dónde actuar, van al ovario, no tienen dónde actuar, me quedo circulando. Entonces ahí, la elevación de la FSH para nosotros, más de 30, es diagnóstico de menopausia, por ejemplo. O va a su consulta alguien de 45 años, doctora, quiero saber si puedo tener hijos todavía. ¿Qué creen que le pedimos? FSH, y con otra hormona que se llama antimuleriana. La FSH indirectamente me va a indicar, ¿no? Si esto está en miren más o menos por acá, si está elevando, se dice que más de 13, ese ovario ya casi no tiene folículos, ¿no? Más de 30 ya está en menopausia. No, ese folículo no sirve. Puede tener 45 años, 40 años, no sé. Y la antimuleriana es otra hormona que nos sirve para ver la reserva ovárica. Entonces, eso hay que tener en cuenta, chicos. Eso es pregunta de examen siempre, visto en todos los exámenes que toman, ¿no? La FSH y la LH se elevan en climaterio. ¿No? Uno pensaría que disminuye. Obviamente, si la FSH y LH no tienen dónde actuar, porque no pueden actuar en los ovarios, se supone que estrógeno y progesterona están por los suelos, ¿no? Esta sí está elevada, pero estrógeno y progesterona no hay. Con eso nosotros definimos que efectivamente es un problema de que ese ovario ya no funciona. Pedimos también estrógeno para ver que esté bajito. Hay otras hormonas que también se producen, ¿no? Que pueden actuar estimulando o inhibiendo, como ven acá, la función de estas hormonas. Por ejemplo, la inhibina inhibe la FSH, en cambio la activina estimula la FSH, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde está producida? Allí hay otras más, ¿no? Para tener en cuenta. Que también se producen en el ovario, ¿no? Entonces, dependiendo de esas hormonas, entramos al ciclo ovárico, ¿no? Recuerden que el ovario es una glándula mixta, ¿no? Produce hormonas y a la vez células, ¿sí? Al igual que el testículo del hombre es una glándula mixta. Produce células y también hormonas. No todas las glándulas son mixtas en el cuerpo humano, ¿no? Bueno, la estructura es para anatomía, pero recordemos que tiene un hilio, pues, ¿no? Estamos viendo allá por donde entra la sangre y va irrigando ese ovario. Cada vez que ustedes ovulan, y lo dije la vez pasada, van a romper una parte de ese ovario,
¿sí? Y luego va a cicatrizar, para que entendamos, se rompe y cicatriza. Y si vemos el ovario de cerca, vamos a, ¿no? Esto que vemos como una línea, si se quiere marrón, es una capa de células, ¿no? Es el epitelio. ¿Qué epitelio, doctores? ¿Qué epitelio sería? ¿Quién cubre? ¿Qué epitelio cubre al ovario? ¿Cuál? ¿Dónde está el ovario? En la pelvis, doctor. ¿Qué epitelio cubre al útero? Peritoneo, muchachos. Vas a ver, es cultura general de medicina, no jodan. ¿Qué epitelio? Como que le pregunte, ¿qué epitelio cubre al hígado? Y no sepa responder. El peritoneo, solo que le han puesto otro nombre, ¿no? Cápsula Gleason. ¿Qué epitelio cubre al intestino delgado grueso? Peritoneo, doctores. El útero está en el estratosfera, en otro sitio, pertenece a la cavidad abdominal, solo que más abajito, ¿no? Pélvica. ¿O hay algo que lo separe? Entonces, ¿qué cubre el útero? Peritoneo. ¿Qué cubre la trompa? Peritoneo. Esto que está, que le llamamos ligamento ancho, ¿qué cosa es? Peritoneo, dos capas, porque están como cubriendo a la trompa por arriba y por abajo. ¿Qué cubre el ovario? Por lógica, peritoneo. Solo que se ha diferenciado, se ha especializado. No tiene ese nombre. Porque útero, ¿cómo se llama? Perimetrio. Y no, ni siquiera por eso lo sacan. ¿Cómo se llama la capa que cubre el útero? Perimetrio. ¿No será de peritoneo que deriva el nombre? Muchachos, ustedes no estudian anatomía, ni histología siquiera. Entonces, como es un epitelio derivado de quién? Del peritoneo. Y cuando dice embriología, ni siquiera se voy a tomar examen de eso. Porque ustedes se estudian y se olvidan. Bueno, el otro día, los dos que fueron a mi práctica, no sabían ni miércoles. El mismo día o al día siguiente del examen no sabían nada de preeclampsia. Bueno, ¿para qué estudian? ¿Para olvidarse el día siguiente? Tienen que estudiar para saber, para mi práctica de médico. Nada, no sabía nada de preeclampsia. Al día siguiente del examen. Y de preeclampsia también. Memoristas. Se estudia para ser médico, memorizará para el examen, pues se estudia por otra cosa, ¿no? Entonces, todo lo que cubre a los órganos, les dije en la clase de embriología, que cubre abdomen y tórax, ¿de dónde derivan? Muy bien, del epitelio celómico. Y decíamos, todo daño del epitelio celómico produce una enzima, una proteína. ¿Cómo se llama? El CA125. Doctor, ese CA125 yo he escuchado que es un marcador de cáncer de ovario. ¿Y será marcador de cáncer de ovario solamente? No. ¿O si se produce, si ese CA125, si tengo una pleuritis, se va a producir CA125. Tengo una pericarditis, que es pericardio con otro nombre, lo que cubre epitelio celómico, va a tener. Tengo una peritonitis, olvídate, se va a elevar el CA125. Tengo una endometriosis, no sé si han hecho esa clase, ¿no? Implantes en el peritoneo, se va a elevar el CA125. El mismo embarazo, como estira el útero y estimula al peritoneo que lo estaba cubriendo, eleva la CA125. Por eso es que cuando tenemos cáncer de ovario y se altera esas células que están cubriendo el ovario, que se van a alterar, se produce CA125. Pero tengo que descartar todo lo demás. Tengo que descartar todo lo demás. Es muy común, también viéndole a nuestros amigos de medicina interna, que siempre nos llaman por eso. La vez pasada me interconsultaron con una abuelita de 70 y algo años, vaciada, ¿no? Totalmente, pesaba que los 30 kilos. La veían, era totalmente adelgazada la señora. Tenía una cirrosis hepática, ¿sí? Cirrosis hepática, confirmada, diagnosticada y todo lo que quiera, hasta abandonada. Y alguien en medicina le pidió, no, hay que descartar otras enfermedades más. Le piden CA125 dentro de estos marcadores, que obviamente, ahora en una cirrosis, ¿cómo va a estar el CA125? Volando, pues. Volando.
Y obviamente salió como 200 tantos, ¿no? Y se hace interconsulta, descartar cáncer de ovario. Y ojo, y tenía previo a su ingreso una ecografía que le decían útero de ovarios atróficos, no, pero querían que descartemos, o sea, nos estaban diciendo que interconsulta, y cuando vino el doctor, dijo, que te di tomografía, doctor, le decía 125, salió elevado. Y no es ignorante por otra cosa, yo tuve que explicarlo, así como para brutos, doctor, sí. El C125 se eleva cuando todos los epitelios que cubren todas las abdomen están alterados. ¿Qué tiene el diagnóstico, doctor? Cirrosis, por supuesto, es normal que esté elevado. Si él tendría pleuritis, tendría pericarditis, así como estoy hablando ahorita, así les tuve que explicar. Lo escribí en interconsulta así grandazo en mayúsculas para que no vuelvan a preguntar eso. Por lo menos él, ¿no? Somos médicos, o sea, no les han enseñado esto tan simple que ahorita les estoy enseñando porque esa interconsulta no debió correr siquiera, porque ya tenía una ecografía en la que decían útero y ovario atrófico. Quería una tomografía para descartar cáncer de ovario. Bestia, o sea, no sabe, es una cosa básica de medicina. ¿Sí? Ahora que ustedes hagan la especialidad que tengan, no estén jodiendo al ginecólogo o a una paciente con un cáncer en otro sitio, por descartar porque le salió el 125 elevado. No. ¿Sí? Hay que tener en cuenta. Una pleuritis me eleva. Incluso problemas renales, ¿no? Recuerden que el riñón está en el retroperitoneo, está cubierto por el peritoneo. Todo lo que pueda alterarte el peritoneo y toda tu pleura va a llevar el CA125. Entonces es un marcador muy específico. Pero si solamente tengo ese tumor ahí y se eleva, por supuesto, ¿no? Yo les voy a enseñar, van a tener una clase de cáncer de ovario. Utilizamos el 125. Un tumor ovárico no tiene otra cosa. Si sea 125 elevado, es cáncer. Pero no con otras cosas. Esto ya hablamos, esto ya no voy a repetir, esto en embriología hablamos un poco de esto. Esto me interesa. Miren la cantidad de ovocitos, ¿no? De células que tiene la mujer cuando es feto. Se calcula 7 millones, 6 a 7 millones, 8 dicen algunos libros, ¿no? Acá el cuadrito de abajo, ¿no? Ovocitos, como 7 millones. Cuando naces, se te recorta 4. Cuando llegas a tu primera regla, dicen que 400.000 nada más se llegan. Miren cómo se van muriendo. ¿Eres jovencita casi o no? Tu primera regla. De 7 millones solo llegan a esta etapa 400.000 nada más. ¿Cuántos crees que maduran hasta el final, hasta los 45 o 50 años que menstrua la mujer? Solo 400. ¿Sí? Solo por eso lo hablamos la vez pasada, ¿no? Y en climaterio prácticamente se eliminan todos, ¿no? La pérdida ovocitaria es grandísima en ustedes, es muy rápido, muy rápido. Y eso se ve en los gráficos, y ese cuadro ya lo revisamos la vez pasada, ¿no? Que esa pérdida es rapidísima. Y ojo, creo que lo comenté la vez pasada, esto se hereda también, ¿no? No sé si lo comenté con ustedes, se hereda. Si tu mamá menstrua hasta los 30 años, créelo que tú tengas que menstruar hasta los 29, 30 años. Pregunten a sus mamás. Yo he tenido hasta ahora 2 casos. Un caso recién casada, 29 años, la jovencita, además trabajadora del hospital en área administrativa, y después de un año de casada no lograba tener hijos, ¿no? Y va a la consulta, yo no soy de infertilidad. Cuando me conoce la señora, me dice, doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué estudio? Digo, señor, que pedir entonces los exámenes básicos de infertilidad, ya le van a enseñar en su clase, ¿no? Hormonas, para todas las hormonas, FSH, LH, antimuleriana, descartar problema tiroideo y así, una listita. Sáquese esto. Ya, le hice algunas preguntas a la señorita, más o menos hace un año ya tenía sus reglas irregulares, ella sí tenía irregulares. Cada mes y medio, 2 meses, de ecografía, llamaba la atención que era un ovario dentro de lo normal, pero no había folículos, no salían folículos. Ese no tomaba nada, ya. El detalle es que, hablando con la señora, la mamá, señorita, ¿hasta qué menstruó usted? Después de mi último hijito, nunca más volví a menstruar. Y cuando la queda tuvo su último hijito, a los 33 años. Y de ahí no volvió a menstruar nada, sí, nada, nunca más. No le he hecho eso.
Y ya cuando vino los exámenes era un desastre. 29 años la hija. No tenía reserva ovárica, su antimolariana estaba en 0.1, o sea, nada. La FSH estaba en valores de menopausia, tenía como 45, más de 30 decimos en el climaterio, 45 tenía. Lo demás a dar un desastre, estaba apenas decir, no vas a poder tener hijos, no por lo menos de tu ovario, ¿no? Por lo menos no de su ovario. Ya tuvo que acudir al centro de fertilidad, donación de óvulos. Ahí sí puede tener hijos con el útero, ¿no? Pero ya propios no podría. Ya no tenía reserva ovárica, ese año tiene 29 años. Entonces, y ahí pues, recuerden siempre eso, es heredado, ¿no? La mamá empezó hasta los 33, por supuesto, tenía una climaterio adelantado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, entrando al tema. Esto que vemos es la maduración de los ovocitos, pues, ¿no? Pasa por 8 clases o 8 etapas, si se quiere, ¿no? Desde microscópicos hasta que los podamos ver, ¿no? Poquito, y pasan por etapas preantral, antral, ¿no? Inicial y final, ¿no? Antral es cuando tiene esa cavidad, ¿no? Estamos viendo acá, vean acá no había cavidad y esta cavidad ya empieza a ser la etapa antral. ¿Por qué les muestro esto? Cuando hablemos más adelante de síndrome de ovario poliquístico en la otra clase, los folículos se quedan en esta etapa, ¿no? Preantral o antral. Más o menos se calcula entre 2, 5 milímetros de tamaño a menos de eso, ¿no? 6, 7. Entonces se quedan en esa etapa, pero como están ya en cierto grado de maduración, estos folículos ya con su antro están produciendo estrógeno. ¿Sí? Producen estrógeno. Entonces, al producir estrógeno, ¿no? Imagínate todos los 20 folículos que tenía ese ovario se quedaron en esa etapa clase 5, ¿no? Entre clase 5 y clase 6, del mismo tamaño todos, ¿no? 20 de ese tamaño, un señor ovario. Va a ser grande el ovario. Y encima todos produciendo estrógeno, todos. Normalmente es uno nomás que produce estrógeno, pero es todos. Tienen exceso de estrógeno, tienen problemas de la regla, retrasos menstruales, que vamos a realizar más adelante. Y paso previo a la formación de estrógeno, ¿qué cosa es? ¿Se acuerdan de la formación de hormonas esteroideas en bioquímica? ¿Quién se va a acordar de eso? El paso previo es formación de hormonas masculinas. O sea, las hormonas femeninas se forman de hormonas masculinas en realidad. Androstenediona, testosterona y recién se forma estrógeno. Por aromatización. La famosa palabrita aromatización. Entonces, cuanto más estrógeno estés formando teóricamente, más progesterona, más testosterona y hormona masculina también estás formando. Por eso que estas mujeres que tienen ese problema hacen un problema de exceso de andrógenos, ¿no? Ya vamos a tener la clase más adelante. Más o menos para que nos ubiquemos, ya no hablemos tanto. Y los folículos, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a lo que tengan el antro o no, como estamos viendo, ¿no? Se llaman primordial, primario, secundario, terciario, y el preovulatorio es el de Graf, ¿no? El preovulatorio. Luego ya hablamos la vez pasada que cuando se ovula se va con ciertas capas, eso ya está de más decir, ¿no? Muy bien. Y el preovulatorio, recuerden, miren el tamaño que tiene, 20 milímetros. Es 2 centímetros de tamaño antes que ustedes ovulen, las chicas. Entonces, si yo te hago una ecografía previo a tu ovulación, voy a encontrar un quiste de 2 centímetros. Si te haces en Quito, Cerván, ellos van a informar. Quiste ovárico, de este tamaño, 20 milímetros. Eso no es quiste. No existen quistes de 20, 22 milímetros. Los quistes, para hacer quistes, tienen que tener más de 30 milímetros, ¿no? Más de 3 centímetros. No 20. Pero es muy común, ¿ah? Van a ver, cuando se hace la ecografía, van a ver ustedes. Quiste de 20 milímetros en forma, que hasta radiólogo, la vergüenza ajena, radiólogo, que no sabe en este tema, ¿no? Es un folículo, y el quiste a la semana siguiente que se hace desapareció, un milagro. No era un quiste, pues era un folículo que ya eclosionó. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, repito, 20 milímetros, acuérdense, antes de la ovulación, ¿no? Y previo a este desarrollo, todo lo que estamos viendo, el desarrollo del folículo pasa por 4 etapas, que hace un rato estábamos mencionando, ¿no? Primero van a ser reclutados, así como en el ejército,
De esos se van a seleccionar algunos. De esos seleccionados, uno domina, uno solamente, y es el que va a madurar hasta el final. Entonces vamos a ver en un gráfico cómo es eso, ¿no? Ahí estamos viendo, el seleccionado va a llegar hasta los 2 centímetros, como estamos hablando, ¿no? Ahora, el reclutamiento, como leen ahí, se da en la fase lútea tardía. En cristiano, en el otro ciclo todavía. Antes que menstrues, los 5 últimos días previo a tu regla, ya tus 2 ovarios están reclutando a los folículos para el siguiente ciclo. ¿Sí? Acuérdense eso. Voy a pasar mejor en gráficos, es más fácil de acordar. Acá empieza tu regla, ¿está bien? Días previos, 5 días previos, que sería la fase lútea tardía, porque está formado el cuerpo lúteo, ya se reclutaron en tus ovarios de 20 a 25 folículos. ¿Está bien? De 20 a 25. Que me voy a contestar los sentidos. También se usa, pero sí se usa, pues no te resulta efecto de medio. Si hace efecto bien, si no le hace. A ver, habría que ver con cuánto tiempo. Ya, pero que me llame de una hora. 20 a 25 en cada ovario, reclutados. De esos empiezan a crecer, ¿no? Pasan de 1 milímetro, 2 milímetros, van creciendo, 3, 4 milímetros, pero uno va ganando a todos. Son seleccionados varios, pero de esos uno va creciendo, ¿no? 8, 10 milímetros. De ahí eso se llama selección. Se van a seleccionar, pero de ahí uno solo va a dominar. O sea, de los 4 o 5 seleccionados, para que entendamos, uno domina, por eso se llama dominancia. Uno de ellos nada más empieza a dominar, pasa los 10 milímetros hasta la dominancia tardía o final, los 20 milímetros preovulatorios. ¿Está bien? Y los otros, ahí está. ¿Qué está pasando con los otros? Se van atrofiando. Atrofiando. Entonces, imagínense que yo le hago una ecografía en esta etapa. Hay nada más de tu regla, esos días de regla posterior a la regla. ¿Qué voy a encontrar? Un montón de folículos chiquitos y medianos, y para un médico que haga, lo hace mucha gente no entrenado, ¿qué va a decir? Ovario poliquístico. Es muy común que hagan la ecografía en esta etapa post regla, y obviamente pues vas a encontrar un montón de folículos. Están en esta etapa de selección. Todas miden 6, 7 milímetros. Pero no entrenado, va a decir ovario poliquístico. Va a ir al médico, que tampoco lo va a corroborar, y le va a dar su tratamiento sin hacer ningún estudio previo, nada. Y miles de mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico sin tenerlo. Eso vamos a comenzar en la clase, que es un diagnóstico, ¿qué le digo? Se ha popularizado porque teóricamente todas tienen ovario poliquístico, muchas mujeres, estas jovencitas, y tú las ves más flaca, o sea, no tiene no fácil, sino el biotipo de una mujer con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? No digo que sea por mujer obesa y barbona, ¿no? Pero tienen un biotipo ya determinado. Tú la ves flaca, no tiene nada, no tiene vellos ni acné. Y está con tratamiento porque el doctorcito le dio, porque tiene una ecografía que dice ovario poliquístico. O sea, malos, eso se confirma, hay estudios que van a aprender en la próxima clase, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando hacen una ecografía en esa fase de selección es común que eso se informe. Malos, por supuesto, ¿no? Porque no solo depende de que hagan un conteo de folículos, depende del volumen del ovario. El volumen del ovario tiene que estar más de 10 de volumen, 10 cc. Un volumen ovárico normal es ¿cuánto? 3, 3.5. Más de 10 tiene que tener, imagínense, como que junte 3 ovarios, ¿no? Mínimo. Listo, entonces este cuadrito es para eso, ¿ya?
El folículo dominante, claro, depende de qué, de la FSH. Vamos a pasar. Y una vez que ese folículo dominante llegó a los 2 centímetros, tienes que ovular. Y para ovular, ¿de qué depende? Miren, que haya un pico de LH, que se eleve la GNRH, que se eleve el estrógeno y también la FSH. ¿Qué, doctor? ¿Depende de todos esos? Sí. Que se eleve la FSH, el estrógeno, un pico de LH es lo que va a mandar, y también un pico de la GNRH. Va a depender de 4 hormonas y no solo de una. Claro, la que más predomina, si se quiere, pico de LH, pero depende de todas las demás. Para que haya ovulación. No ovulan. Entonces hay un pico de LH, esto ya lo hemos estado hablando, ¿no? Pasamos eso. Y van a ver esto, pues, ¿no? Que les mostré la vez pasada en la primera clase, me parece que les mostré esto también. Cómo es la ovulación, ¿no? Miren acá qué bonito se ve. En una laparoscópica. Miren, encontraron el folículo que está saliendo, parece que estuviera saliendo del ovario, ¿no? O sea, quiere decir que esta parte de atrás la ha roto, la tiene que romper y se ha salido y ahí está eliminando el huevo, el ovocito, ¿no? Entonces es el estigma y luego miren cómo elimina, ¿no? Por ahí le está esperando, se dice que la trompa va a empezar a esperar y va a captar ese ovocito. Pero esto luego eclosiona, esto va a eclosionar, se va a romper, ¿no? Va a quedar como una heridita ahí en el ovario, para que entiendan, y eso va a cicatrizar. ¿Qué rompió? Ese epitelio que cubría, derivado del peritoneo, ¿no? Y va a cicatrizar, y va a cicatrizar, y va a cicatrizar. Si bien ahora la fisiopatología del cáncer de ovario se ha hecho más estudios, tiene que ver con un tema también de la trompa, se habla que cuanto más ovulaciones tenga una mujer, más riesgo de cáncer ovárico también, ¿no? ¿Por qué? Porque estás rompiendo más veces tu ovario y más cicatrices tienes, más nuevo tejido, para que se entienda, ¿no? Porque eso que está epitelizando es un nuevo tejido, un tejido metaplásico, nuevo. Cuanto más ovulaciones tengas, más riesgo de cáncer de ovario, ¿no? Por eso cuando les enseñan eso, van a decir, protectores de cáncer de ovario, no ovules, pues. ¿Cómo no ovulo, doctor? Método anticonceptivo hormonal que bloquea tu ciclo. Embarazos, dice la literatura, embarázate 20 veces, ¿no? Porque en el embarazo 9 meses no ovulas y 6 meses de lactancia, ¿no? No ovulas. En serio, revisen, protectores de cáncer de ovario, dice multiparidad, anticonceptivo, o sea, todo lo que bloquea el ciclo, ¿no? Tu ovulación, por si para que entendamos mejor. Bueno, esto ya se rompe y todo, ¿no? Y posovulación, ¿qué pasa? Que ovulaste y esas células van a luteinizar, se empieza a producir, la LH y empieza a actuar, luteiniza, la engruesa, la llena de grasa, ¿sí? Para que entendamos, a estas células, la llena de grasa, eso es luteinizarla, llega más irrigación, como vemos ahí en ese gráfico, y esta que produce progesterona, ¿no? Progesterona, luego de unos días, se habla de 12 días en promedio, se empieza a atrofiar, ya no produce hormonas y ya hay una deprivación hormonal y además de otras cosas que ahorita vamos a ver, por eso es que menstruan, ¿no? Entonces, ¿de qué se forma? Ahí dice el sustrato, ¿no? Del colesterol, es el sustrato del progesterona, tanto estrógeno como colesterol. Colesterol, métanse en la cabeza, el colesterol es malo para todo. Acá, por ejemplo, este gráfico es sui generis, no es que sea así siempre, pero es raro esta foto, por eso la saqué. Miren, el cuerpo lúteo pareciera que estuviera fuera del ovario, y así, de que esto que salió, que han visto en el gráfico anterior, parecía salido, ¿no? No es usual, ¿ya? Normalmente hace que rompa el ovario, esto como que salió un poco y rompió acá. Eso que rompió, miren cómo formó su cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es esto, ¿no? Parece grasa, ¿no? Grasa, esa es la que está formando la zona. Y de ahí vemos a los costaditos, mirad, ya atrofiadas ciertos folículos, ¿no? Un montón. Folículos atrofiados, varios. De los que estaban con él en ese ciclo, ¿no? Entonces recuerden, el cuerpo lúteo vive más o menos 12 días, puede ser un par de días más, pero casi siempre es una regla que a los 14 días, después de la ovulación, la mujer menstrua. Eso siempre decimos, 14 días después de la ovulación menstrua, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de cuerpo después de la ovulación hay? Algunos hablan de cuerpo hemorrágico, porque el primer día, eso cuando rompe, sangra un poquito.
¿Han escuchado que hay mujeres que después de la ovulación llegó a emergencia? Sí, no es broma. Recuerden que acá hay un hilo, ¿no? Entra unos vasos acá. Y para irrigar el ovario. Si justamente por acá se forma por mala suerte tu cuerpo, tu ovocito, y rompes esa zona, pasa un vasito, por más miniatura que sea, va a empezar a sangrar. Cuerpo lúteo hemorrágico. Llega a emergencia con un cuadro así brutal. Abdomen agudo quirúrgico. Entramos a sala, si hay sangre, hemoperitoneo escaso, y un vasito ahí que está sangrando. Una cauterizada y se acabó la operación. Pero el quirúrgico está sangrando. Tan mala suerte tienen algunas chicas que de su ovulación quedan sangrando. Y entran como hemoperitoneo de emergencia. Entonces, después de tu ovulación calculada, si empiezas con dolor, mucho cuidado. Puede ser que yo lo he operado varias veces, por eso lo digo, ¿no? Quedan sangrando, se llama cuerpo lúteo hemorrágico, olvídalo, entra a la sala. Es una emergencia, porque la sangre te irrita peritoneo y duele como si fuera una peritonita. Un lado. ¿No? Ahí están entrando nuestros amigos los cirujanos, porque a veces si está en el lado derecho confunde con, ¿no?, con apéndice. Y no era apéndice sanito y era un cuerpo. Cauterizo, se acabó, espiral, lavadito y se acabó la operación. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Así que eso también pasa. Y otra vez, repito, eso es colesterol. De ahí se está formando la hormona, ¿no? Ya previo a la menstruación, vamos a ver esto, va bajando la producción de estrógeno y progesterona. Y ya sabemos que 5 días más o menos previo al siguiente ciclo, ya otra vez, se están reclutando los folículos en los dos ovarios, ¿no? Entonces estas hormonas, las dos que estamos hablando, ¿dónde se forman? ¿Dónde escuchan ustedes? En la célula de la teca y de la granulosa, ¿no? Estrógenos en teca, FSH y SHDH tienen receptores para la célula de granulosa, ¿no? Entonces, ahí están, esas células ya las hemos estudiado, así que se forman. Y este es el cuadrito que probablemente hayan estudiado ustedes en bioquímica para la formación de las hormonas esteroideas, ¿no? Y miren de dónde viene, pues, ¿no? De colesterol, ¿no? De colesterol, varias vías, ¿no? Y por acá, miren, dihidroepiandrosterona es una hormona masculina. Androstenediona es una hormona masculina. Testosterona es una hormona masculina. Y de esto se forma estradiol, que es la hormona estrogénica por naturaleza, ¿no? La estrona también. Pero miren, de hormonas masculinas derivan. Estas tres son hormonas masculinas. Entonces, si yo estoy formando mucho estrógeno por un trastorno que vamos a hacer en la siguiente clase, sí, estoy formando estrógeno, pero también mucha hormona masculina. Por eso tienen ese trastorno de hormonas masculinas en una mujer. Y la progesterona viene por otra vía. Eso para recordar solamente, no sé que se aprendan eso. Ya, muy bien. Entonces acá para este código es para resumir esta parte. Entonces, la célula de la teca y de la granulosa. Miren, ¿qué forma la célula de la teca? Progesterona, ¿no? Puede formar andrógenos. Los andrógenos son un paso previo a la formación de ¿qué? Estrógeno, dijimos, ¿no? También en la granulosa va a formar estrógenos por aromatización. Acuérdense ese término que a veces les preguntan, ¿no? La aromatasa o la aromatización de los andrógenos forma los estrógenos, ¿ya? Entonces eso a tener en cuenta. La progesterona es básicamente, doctor, ahí veo que hay progesterona en ambas células y ahí también. Sí, puede llevar a confusión. Es un paso previo. Si ven la célula granulosa es un paso previo a la formación de la progesterona, pero no la consideramos como que sea la célula formadora de progesterona, ¿no? La consideramos como la teca. Y la granulosa estrógeno, como paso final si se quiere, ¿ya? Para que no lo confundan. Entonces, resumiendo, en la célula de la teca, si nos vamos a la producción final que forma hormonas masculinas, ¿no? La granulosa se forma estrógenos, ¿no? El cuerpo lúteo, progesterona. Esto es lo mismo, esto voy a pasar. Esto lo había sacado para que veamos que de la androstenediona y la testosterona, que son hormonas masculinas, se forman la hormona estradiol, que es la más común, y el estrógeno, ¿no? Que ahorita vamos a revisar. El estradiol y el estrógeno, ¿no? Entonces, el estradiol es una hormona femenina por naturaleza,
¿Qué funciones tiene? Ahí ustedes están viendo, ¿no? Crecimiento del útero, proliferación endometrial, crecimiento del endometrio, acuérdense. Estrógeno solito, prolifera endometrio. Hace años, que les estoy hablando, en los años 60, 70 más o menos, no habíamos nacido todavía, se empezó a dar a las mujeres en menopausia para los síntomas del climaterio estrógeno, ¿no? Porque eso es que se sabía ese tiempo. Claro, las mujeres dejan de funcionar el ovario, no tienen estrógeno y venían todos los síntomas que tienen las mujeres en climaterio, ¿no? Entonces, claro, no tiene estrógeno, hay que darle estrógeno. Y se empezó a crear hasta ampollas, había, para el climaterio, ¿no? Se ponían su ampolla, tomaban unas pastillas con estrógeno, les pasaba toditito el tema del climaterio, pero a los meses y en algunas a los años empezaron a tener cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio, ni siquiera otra cosa. De ahí se prohibió en todo el mundo el uso de estrógeno. Estamos hablando de los años 70. Dijeron que hemos fallado, pues, ¿no? ¿Qué es lo normal en un ciclo? ¿Solo se produce estrógeno? No, es estrógeno y progesterona para que pare el proceso de ese crecimiento. La progesterona en realidad para el proceso. Entonces, los nuevos tratamientos, pero no tan después de eso, los años, todo lo que usamos como terapia de reemplazo hormonal, que eso me van a enseñar en una clase, es ¿qué cosa? Estrógeno y progesterona. Jamás se les ocurra dar estrógeno solo. Cáncer de las arterias. En 6 meses yo he tenido pacientes. Hace el año pasado, este año salió un medicamento, he borrado de mi chip porque que traía estrógeno y testosterona. Pero la visitadora te decía, doctorcito, esto se usa, ojo, se usa con progesterona. Mira, siendo visitadora, no sabe todo esto que estamos hablando, ya me enseñó ella que eso se usa, pero progesterona ellos no te dan, ¿no? O sea, tú tenías que darle, adicional a esa ampolla, una ampolla, ¿sí?, mensual de testosterona más estrógeno. ¿Por qué vendían esto? Porque la testosterona aumenta la libido, ¿no? Ahora, hace unos años salió de moda que les ponían disque un chip a la mujer. Es un arrocito que les ponen, que tiene, es como te pongan. ¿Han visto los implantes cómo son? Para cuidarse lo mismo, en miniatura, que tiene testosterona. Lo que hace es aumentarte la libido. Dicen que ya estoy, me siento bien, no. Es engaño, muchachos, ¿no? Están poniendo testosterona para que aumente su libido. Ya, obviamente, a cierta edad y no te da ganas de tener relaciones, porque está bajando tus hormonas, te subo eso y estás que persigues al esposo, por supuesto que te sientes diferente, ¿no? Pero no es que te esté mejorando ni siquiera nada en estrógeno, nada. Es solo testosterona, esos famosos chips, ¿no? Que es un engaño, muchachos. Entonces, y todavía cobran caro. Dólares, olvídate. Es un engaño, muchachos. Eso no mencionen, nada. Pero ¿por qué lo digo? Salió, como digo, hace 2 años, 3 años atrás, más todavía, un medicamento en ampolla con estrógeno y testosterona. Como les digo, la visitadora, y yo digo, pero esto no tiene progesterona cuando me visitaron. No, Torrito, por eso usted tiene que darle progesterona, 15 días, 15 días. Y eso está bien, se le da. Le pone la ampolla, a los 15 días tenía que usar 15 días de progesterona para parar el proceso del estrógeno y luego así, como si fuera un método, ¿no? Entonces era incluso doble cosa, ¿me entienden? Algo así. Pero hay progesterona por vía oral. Y hubo varios colegas, ¿eh?, que no entendieron o no escucharon a la visitadora, se quedaron como babosos viéndola y no la escucharon, y empezaron a poner la ampolla, ¿sí?, la ampolla sin progesterona, pensando que era estrógeno y progesterona, y no vieron que era testosterona. ¿Me entienden? Porque yo una vez llamé a un colega, porque yo lo conocía, porque yo acá, bueno, ahora estoy en otra área, pero empecé haciendo la patología de cuello y premaligno. Tuve 2 pacientes que llegaron prácticamente la misma semana. Yo conocí el medicamento, ¿no? Entonces, después de esa ampolla, estoy pesado, yo uso 6 meses, una de ellas está usando 6 meses, me recomendó un doctorcito. Todavía la paciente daba el nombre, el apellido, el nombre completo del ginecólogo. Yo lo conocía. Ay, señora, ¿qué pasó? Sí, hace 6 meses estoy usando, doctor, pero estoy con una hemorragia y el doctor no me da solución. Entonces venido y la habían referido al hospital. Luego la ecografía encuentro un endometrio gruesísimo, no me acuerdo, cerca de 30 milímetros. Imagínense una mujer en climaterio, debía estar menos de 5, estaba con 30. Pero este cáncer, muy bien infiltrado, irrigado, ¿no? Señor, usted necesita hacer una biopsia, señor. Ya, le visité todo. Y ese día me llama al colega, ¿no? Yo tenía su teléfono. No,
le digo, una paciente lleva suyo, usted está usando, no me acuerdo el medicamento ahorita, ¿ya? Sí, no, pues sí, estoy usando bastante, me dice todo. Pero usted usa progesterona. No, me dice, sí tiene estrógeno y progesterona. No, doctor, tiene estrógeno y testosterona. No jodas, me dice. Véanlo, que ni siquiera sabía lo que ponía, imagínense. Según él, como vio que hay dos componentes, no sé si no leyó, y él pensó que era progesterona y era testosterona. La testosterona no te va a parar nada. Pues. Y así varios, ¿no? Y se está ciudadano grupo. Si el doctor se asustó, digo, doctor, está poniendo metro de 30. Se asustó. Y después era cáncer. A los 6 meses. Se inició el tratamiento, le tiene eso, cáncer. Gracias a Dios no estaba avanzado, hasta el día 1 lo operamos, le dejamos todo el útero, todo. Pero miren, en 6 meses lo que le produjo ese un medicamento bueno, pero tengo que usarlo con alguien que pare el proceso. Mucho cuidado con eso. Y sigue en venta ese fármaco, sí, pero ya no me acuerdo porque le sacaba de mi chip, porque la paciente a veces tú le dices una cosa y no te cumple y para que le dé cáncer, prefiero no usarlo. Yo uso más Bioral, que tiene estrógeno y progesterona. Hay otros que se convierten en tu cuerpo en las 3 hormonas, estrógeno, progesterona y testosterona, y va mejor. Es más caro, es cierto, pero va mejor, ¿no? Porque hay un medicamento que lo toman y en tu cuerpo se convierte en los 3. Prefiero eso al otro y se le olvide y después someterla a ese problema, ¿no? Entonces, el estrógeno es responsable de la proliferación endometrial. Y si no hay quien pare el proceso, repito, te da hiperplasia o cáncer endometrial. Mucho cuidado, ¿ya? También responsable de desalteración del moco cervical, crecimiento de conductos galactóforos mamarios, acuérdense eso, ¿no? Por eso que esa placenta futura empieza a producir mucho estrógeno y la mamá siente ciertos cambios en la mama, las primeras semanas inclusive, ¿no? ¿Ya? El estrógeno, la producción de estrógeno, si se quiere, la máxima producción de 7 a 14 días, recuerden, ¿no? En ese ciclo, hablando de un ciclo de 28 más o menos, ¿sí? Y un ciclo común, normal. Entonces la producción máxima de estrógeno sería en esos días, ¿no? El pico, si se quiere. Y el metabolito es el estriol, ¿no? En cambio la progesterona prepara el endometrio para la implantación, es cierto, ¿no? ¿Sí? Ovulas y ya lo convierte en otro tipo de tejido y para su crecimiento. Ingresa un poco más, pero ya no prolifera, ¿no? ¿Listo? Desidualiza el endometrio, evita las contracciones, por eso que en el embarazo se produce mucha progesterona. La progesterona es la hormona del embarazo, recuerden, para las contracciones uterinas. Es más, en amenaza de parto prematuro se da progesterona para que no haya contracciones, ¿no? Y altera el moco cervical, lo hace más viscoso. Ahora, el pico, como están viendo ahí, es pasada la ovulación, pues, ¿no? Día del ciclo, 21 del ciclo más o menos, ¿no? Y en la mama estimula el crecimiento de los alveolos. El estrógeno estimulaba el crecimiento de ¿qué? De los conductos y de las glándulas, así que para que no se confunda, ¿ya? Una glándula y la otra los conductos, que no es lo mismo, ¿eh? Ahí hay acá, de público. Acá en este cuadrito, para que veamos, de acuerdo a la fase, ¿no? Folicular temprana, preovulatoria y lutea intermedia, la producción de las dos hormonas que estamos comentando, ¿no? Miren la progesterona, su máximo es en esa fase, lútea, y en cambio el estrógeno, ¿sí? va subiendo, preovulatorio va subiendo y baja un poco, ¿no? En la folicular temprana va a ir subiendo porque todavía los folículos están chiquitos y están produciendo. Ya cuando están más grandecitos producen más, preovulatorio obviamente se produce más y de ahí se mantiene, ¿no? Las demás es para que lo vean, ¿no? Es para tener valores a recordar. Y esto en un cuadro, lo mismo, en estrógeno y progesterona, para entender que el estrógeno está más elevado en la primera fase del ciclo y la progesterona en la segunda. Solamente eso, ¿no? Y esto resumiendo, ¿no? De acuerdo a lo que hace el ovario, ¿no? El TSH recluta, selecciona el folículo dominante y es responsable del crecimiento y maduración de los folículos. En cambio, el LH, maduración final, responsable de la ovulación, con ese pico que hace, y mantiene el cuerpo lúteo después de eso. Eso sí lo tienen que saber bien, ¿ya? ¿Se producen otras hormonas? Sí, ahí la lista es grande. Esta ni siquiera les pregunto. Voy a pasar esto. ¿Qué pasa en el endometrio? Nosotros vemos este gráfico, es lo que hemos estado conversando hace un ratito, ¿no?
Acá me interesa el estrógeno y la progesterona, ¿no? El estrógeno, una vez que ustedes menstruan, empieza la producción de estrógeno y el estrógeno va a empezar a proliferar tu endometrio, ¿no? Hace que crezca. Proliferativa. Después de la ovulación va a crecer un poquito más, pero ya se hacen tortuosos tus glándulas, hay ciertos cambios que ya no hacen que solo crezca, sino que engruece más que crecimiento, en las células inclusive, ¿no? Eso se llama secretón. Entonces, cuando hablamos de ciclo en el endometrio, hablamos de menstrual, proliferativa, secretón, ¿no? Menstrual, proliferativa, porque ustedes menstruan unos días. Doctor, ¿cuánto es normal? ¿Cuánto se considera días de normalidad de menstruación? ¿Cuántos días? 25 días. No, de regla. 7. Hasta 7 días, ¿no? Más de 1 hasta 7. O sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más de 8 días de regla, muchos días. Doctor, pero yo menstruo con coágulos. 3 días nada más, pero con coágulos. Es muchas reglas. ¿Sí? Los coágulos no son normales. Sangre que ha sido deshidratada, o se está sangrando mucho. ¿Está bien? Mucho cuidado con eso. Y acostúmbrense a preguntar cuántos días usa, cuántos paños usa, cuántas toallas usa en un día, ¿no? Hay pacientes que dicen, yo uso 3, pero las grandes, las de noche, en el día, sí, las de noche, en el día 3, empapadas, es un montón, pues, ¿no? Hay que saber preguntar, porque he visto a los internos, recientes, preguntan, 3, dice el doctor, ay, el 3 te he dicho, es raro, porque está con anemia. Les repregunto, señor, 3 sí, doctor, pero esas noches, y a veces uso esos pañalitos. En el día no vas a usar eso, ¿no? 3, y empapado, un montón de sangre. Hay que saber preguntar, chicos, sobre todo en estas áreas. A veces la paciente, no por vergüenza, sino porque no preguntamos bien, no nos dan los datos. Te dice 3 y te quedas en tu mente que esas toallas normales, pero repregunta. Y ahí a veces tiene la sorpresa, ¿no? Entonces, este endometrio lo conocen. Si bien el gráfico no ayuda mucho, la capa basal en realidad es más delgada, es 1/3, y la capa funcional son los 2/3. Esta rayita debería estar más acá, ¿ya? Para empezar. La capa basal es la que va a quedarse siempre, ¿verdad? De esta se va a formar, ustedes la funcional la eliminan, se queda tu basal, luego esto prolifera otra vez y así sucesivamente, ¿no? Pero luego que la funcional tiene su epitelio, que ya lo hemos conocido durante incluso la implantación, ¿no? Entonces la basal ustedes la eliminan, descama y regenera otra vez y otra vez, eso durante toda su vida, ¿no? Entonces 1/3 y 2/3, ojo. Y se va a llamar decidua en el embarazo, ¿no? Eso creo que lo tienen claro, ¿no? Eso está listo. Dice, ventana receptiva, hablando de ciclos entre 28 y 30 días, ¿no? Dice que los mejores días para que se implante en ese endometrio que se ha preparado es entre los días 20 a 24, ¿no? Eso le llaman la ventana receptiva. Los mejores días, claro, uno decía, ovuló el día 14, ¿no? Y ahí empieza la fase secretora, ¿no? La preparación de ese endometrio. Entonces le dan más o menos, miren, ¿cuántos días? Casi 6 a 7 días de preparación. Y justo va a coincidir con lo que hablamos, ¿no? La fecundación se produce entre 6 días más o menos, pero no es de inmediato, pues, ¿no? Porque ese ovocito se libera, vive un solo día, el espermatozoide puede vivir 3 días, entonces esa es la ventana. No sé cómo así, mira, el cuerpo es tan sabio que hasta eso prepara, ¿no? Entonces, la primera etapa, o la fase folicular, que estamos viendo ahí arriba, la fase folicular del endometrio proliferativo, es acción de estrógeno, ¿verdad? Entonces, va a proliferar ese tejido, aumenta los receptores de LH, aumenta la fosfatasa alcalina, va a haber actividad mitótica, es decir, va a haber regeneración de ese epitelio, proliferación. Las glándulas son todavía rectas, medias separadas, miren, vamos viendo ahí abajo, ¿no? Medias rectas, ¿no? Y va aumentando su grosor, ¿ya? Hay una cierta hiperplasia de las glándulas. Una vez que se ovula, inmediatamente a la ovulación, que sería la etapa secretora temprana, ¿no? Ya por acción de la progesterona, también un poco del estrógeno, va a darse este efecto que tienen que sí saberlo, porque yo he visto que te preguntan en el examen de residencial, ¿no? Vacuolización subnuclear del epitelio cilíndrico glandular, en cristiano.
Voy a ampliar esto, ¿verdad? No sé si se nota fácil, ¿no? Bien, no se nota mucho. Estas serían las células. Esta es la glándula, estas son las células que la tapizan. Y vemos que hay cosas blancas en su base, ¿no? Eso es la vaporización, se forma como vacuolas en esa base, debajo del núcleo, y eso le llaman esa vaporización, pero eso es en la glándula. Esa es una característica típica de esta etapa, ¿ya? Está apto para la implantación, ¿no? Y ahí, miren cómo los vasos se preparan, ya no son lineales, son tortuosos, lo estamos viendo, ¿no? El serrucho, si quieres, se le llaman. Este es un gráfico, claro, ¿no? Ya son tortuosos, ¿no? Como vimos hace un rato, rectos, ¿no? Esa es la característica en esa etapa. Aumenta la secreción de glucógeno, ¿no? Y ahí los cambios predecibles, ¿no? Arterias espirales tortuosas. Si no hay embarazo, ¿qué pasa? Todo eso se tiene que descamar, pues, ¿no? Cae la progesterona porque el cuerpo lúteo vive 12 días y no produce progesterona, ¿no? Va a haber varios cambios. Se habla de producción de prostaglandinas en esa zona. ¿La prostaglandina qué función tiene? Vasoconstricción. Entonces, tus vasos que nutrían, estos vasos tortuosos que estaban nutriendo este tejido, se cierran. Entonces, ¿qué va a pasar con este tejido? Prácticamente hacen isquemia y necrosis. ¿Por qué crees que te duele? Porque estás teniendo isquemia endometrial. Y toda isquemia en el ser humano duele o no duele. Duele isquemia miocardio, toda isquemia duele. Por eso es normal que te duela, que no le sorprende. Podría doler mucho, ¿no? Pues chiquito duele. Entonces, primero hacen una especie de isquemia y luego hasta zonas de necrosis endometrial. ¿Qué más? Es un proceso inflamatorio porque hay prostaglandinas. Entonces, miren, hay una infiltración inflamatoria, hay leucocitos, polimorfonucleares, mononucleares. Llegan a las células blancas, ¿no? Esas glándulas ya no producen nada, entonces va a haber, como decían, hipoxemia, ya, falta de irrigación y muerte celular. Todos ustedes saben que es muerte celular programada, ¿no? Está programado en realidad cada mes que se mueren tus células del mundo, ¿sí? Y eso hace que todo eso se desintegre. Entonces, todas las mujeres que tendrían que hacer, botar tejido. Sus reglas de ustedes deberían ser, ¿qué cosa? Que se les cae ese pedazo de tejido en el regla. ¿Por qué no viene así tejido? Porque se está descamando. ¿Por qué no es así? Ahí está más abajo. Lo que está diciendo está por acá, ¿no? Pero ahí que vemos más acá. Se forman enzimas, se liberan enzimas que degradan esos tejidos y los convierten en líquido. Si no, ustedes menstruarían tejidos. Pero hay mujeres, créanlo, que menstruan tejidos. No sé si ustedes alguna, pero yo he visto muchas mujeres van, doctor, me viene así y hasta le toman fotos. Y cuando tú ves, parece esos abortos incompletos. ¿Ustedes han visto los tejidos de aborto incompleto? Saben que esto es como un endometrio, ¿no? Y les baja tejidos. Y tú haces más la clínica, todo, sí, pues esta mujer menstrua muchos días, 7, 10 días, con mucho dolor. Por ahí le hacemos un seguimiento y de forma de endometrios gruesos, ¿no? Que no permite que de repente la enzima que se está formando no la licúe toda y le baja parte del tejido, le baja parte del tejido. Entonces a la mujer hay que evitar eso, que no forme endometrio grueso, que le damos hormonas y le evitamos eso, ¿no? Pero lo normal es que le salga líquido por esta enzima, ¿no? Entonces lo que les decía hace un rato, a la vasoconstricción sigue el aumento de las prostaglandinas, que produce una vasoconstricción, también te va a dar dolor porque el uterito se tiene que contraer para liberar o separar esos tejidos y luego viene toda la regla, ¿no? Estos datos son importantes recordar, siempre lo pongo para toda mujer, ¿no? Cuando se le pregunte el grosor del endometrio a una mujer en edad fértil, ¿sí? Va a depender de la etapa del ciclo. ¿A qué hora? Si ustedes van a hacer ecografía, por favor, pregunten cuándo ha sido su último día de regla. Miren qué dice ahí, ¿no? Primero, un endometrio el endometrio mayor de 8 de grosor, más o menos dice postconcepcional. ¿No? Se habla que inmediatamente a la ovulación, más o menos el grosor endometrial está en 8 milímetros.
y previo a la menstruación puede llegar hasta 16 milímetros, el doble. ¿Sí? Ovulas con 8 y vas a menstruar con 16 de grosor. Puede ser 18 máximo. ¿Sí? Listo. Pero después de la menstruación, ¿cómo tiene que estar tu endometrio? Delgadito, 1, 2, 3 milímetros. Ha pasado, y eso pasa bastante, porque no preguntan, ha venido varias pacientes con sangrados de larga data. Yo tuve un caso de una paciente de obesa ella, y venía y todas las veces que se iba a hacer la ecografía le decían endometrio normal, endometrio normal, endometrio normal. Y ella tenía hemorragias, estaba anemizada, obesa. Qué raro, veía, y sí, pues endometrio de 10, endometrio de 12, endometrio de 8. 10 casi, ¿no? Tenía 13 ecografías. Qué raro. Y le pregunté, y esto le hacían, no doctor, a mí me han dicho, ella decía, a mí me han dicho que todas mis ecografías deben ser después de la regla. Y estas 3 le han hecho después de la regla, claro doctor, pero me han dicho que está normal. Y le han preguntado a los doctores que le han hecho, ¿cuándo se suele? No, ninguno me ha preguntado. Efectivamente, te puedo hacer una ecografía hoy día, te repetí. Efectivamente, encontré 10 de grosor, pero había terminado sus reglas, igual fue, ¿no? A los 3 días, 2 días, 3 días atrás. 10 para una posregla, ¿estaba bien? Está precisísimo, pues. O sea, ya pasó esta etapa de ovulatoria, inclusive. O sea, miren la importancia de preguntar la fecha última regla. Para los colegas que le habían hecho, claro, un 10 es normal, ¿no? Pero pregunta la fecha de regla. No es lo mismo ahí por regla, que debería estar 2-3 milímetros y que tenga 10 es grueso. Lo tengo que informar como endometrio grueso. Esa señorita debió pasar a biopsia endometrial hace rato. Y efectivamente, inmediatamente le hicimos biopsia. Salió hiperplasia, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Entonces, si bien decimos hasta 16 es normal, pero depende de la etapa del ciclo. Entonces, si te sale 20, 22, ya, sea la etapa del ciclo que sea, eso está grueso. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora, si estamos usando métodos anticonceptivos, los métodos atrofian el endometrio. Acuérdense, la adelgaza. No vas a encontrar endometrio grueso. Normalmente son más adelgazados y empiezan a menstruar menos, ¿no? Eso es, creo, una premisa que todos deben saber. Ya la van a llevar cuando lleven esa clase. Los métodos anticonceptivos, las mujeres que usan métodos hormonales tienen endometrio más delgado, por ende menstruan menos. Y en posmenopausia, ahí está bien clarito, debe ser menor o igual de 5 milímetros. A una señora de 55 años que ya no menstrua hace varios años, le mide 7, siendo delgado 7, está grueso también. Entonces, si tiene manchitas sangraditas, va a ser urgente una biopsia endometrial. Puede ser que esté con una hiperplasia o un cáncer endometrial. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Hay que tener en cuenta esos puntos de corte, es importante saber. En el cuello del útero, ya casi para terminar, también pasaban cambios, ¿no? Y acá en el grafiquito, si se quiere, se resume eso, ¿no? Acá vemos, está medio duro, medio denso, no puede estirarlo, por acá ya más, y acá ya prácticamente abrió todo su dedo, ¿no? Teóricamente este es un moco que se estiró, y acá más duro, y acá ya ni siquiera, ya parece un moco denso totalmente. Entonces, eso es lo que ocurre. En la etapa media del ciclo, si se quiere, preovulatorio, ovulatorio, el moco se hace así filante, fluido. ¿Para qué? Para permitir, por lógica, el paso de los espermatozoides. En nosotros está seco, duro, para que justamente el espermatozoide no pase, ¿no? Y eso es por actividad hormonal, pues, ¿no? Con actividad estrogénica aumentada en esa última fase antes preovulatoria, el moco se torna filante, incluso en el lecho, si lo ponemos al microscopio, ¿no? Viscoso, transparente, que permite que pasen los espermatozoides, ¿no? Y es que hablamos de las criptas o glándulas, ¿no? Si nos vamos a revisar, no es que les voy a tomar, pero hay varios tipos de moco, ¿no? De acuerdo a las glándulas. Se han descubierto varios tipos de glándulas, tipo L, tipo S, tipo P y otras más, que, miren, vemos la L, la función es un filtro biológico, atrapa espermatozoides, ¿no? La otra también, ¿no? Permite más bien la rápida migración espermática, transporte de los espermatozoides filtrados. La tipo P, en el pico de la ovulación, ¿no? Eso quiere decir que la que más fluido moco produce, ¿no? Y hay subtipos, uno de estos no me interesa mucho, ¿no?
una ejerce función política, licúa el moco G, que es el moco denso, ¿no? Y hay otro moco G incluso, que ya es en los dos extremos, ¿no? Por acción, un extremo final que es por acción de la progesterona lo hace más denso, ¿no? Pero no, es más o menos porque tenemos una idea que hay varios tipos de moco, ¿no? Y estas características del moco es la que se usa, que más adelante van a ser métodos anticonceptivos naturales, digamos, o de abstinencia periódica sobre todo, el método del moco cervical o el método de Bide, se basa en esto, ¿no? Se va a enseñar que ciertos días del ciclo el moco está así, los otros días se le enseña a la mujer, y se quiere seguir un método científico, pues, ¿no? Porque esto se da en todas las mujeres, ¿no? Pero hay que enseñarles bien para que aprendan, ¿no? Eso les van a enseñar cuando aprenden ese método. Y para terminar, la vagina, recuerden que la vagina, ¿qué cosa es? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Es como nuestra piel sin queratina, acuérdense eso. Por ende tiene varias capas, esta lo vamos a repasar. Bueno, basal para basal, intermedio y superficial, ¿no? Basal para basal, intermedio y superficial. Pero estas capas, conforme pasan los años, si se quiere, van alterándose, pues, ¿no? Entonces vamos a ver la de arriba primero. Acá, si bien no están las edades, pero miren, las dos primeras, ¿no? Prácticamente son las capas que tienen ustedes que son jóvenes, ¿no? Tienen todas sus cuatro capas, basal, parabasal, intermedio y superficial. ¿Está bien? En cierta etapa del ciclo no hay mucho estrógeno, entonces van a tener una menos. Pero ya cuando llegan a cierta edad, pasando a 45, ya por poca producción de estrógeno, las capas se van adelgazando. Y cuando dejan de menstruar, miren qué pasa con tu epitelio. Ya te quedas solamente con una capa basal y parabasal. 3, 5 capitas de células de lo que era, se calcula 25 a 30 capas de células. Es lo que usted tiene que explicar, lo que yo le explico a las pacientes. No, mire señora, y a veces algunas tienen miedo de usar, por ejemplo, cremas vaginales. Dice, se quejan, doctor, me siento seca, me pica, tengo constantemente infección urinaria, según ella, nunca es infección, siempre es atrofia uretral y vaginal. Tienen molestias en los genitales, y tú le evalúas y ves todo roja la vagina como si tuviera un proceso inflamatorio. Eso se llama atrofia. Está tan adelgazada su vagina que tú vas a ver la vagina como que tuviera heriditas. Y eso tiene que molestarte, hasta produce secreción serosa, amarilla. Pero todavía no tengo ni relaciones, tengo flujo. Sí, pues es eso. Entonces, la atrofia es eso. Se va perdiendo todos tus epitelios otros, ¿no? Superficiales. ¿Ya? Entonces eso se soluciona con hormonas, ustedes les enseñarán en la clase. Pero ¿qué sucede en el mismo ciclo, como les decía? Miren, al inicio del ciclo, te faltaría tu capa superficial prácticamente. A mitad del ciclo tienes todo y luego lo otro. Miren, incluso en tu ciclo, tus células vaginales, tus epitelios, vaginales, sufren cambios. Y esa descamación, porque es por descamación, ¿para qué sirve? ¿Quién se beneficia con que se descamen esas células? Muchachos, eso es lógica. ¿Quién se beneficia? Esposa. Las células de Doderlein, bacilo de los lactobacilos. ¿De qué creen que se nutre esas células? De tu descamación epitelial. Y ese producto de esto produce ácido láctico. Y ese ácido láctico acidifica el medio, valga la redundancia, para que las demás casi 200 series de microorganismos que tienen en vagina no se reproduzcan. Y eso lo predomina. ¿O no? Eso tienen que saber. Entonces, esta descamación, aunque no lo vean así raro, es para eso, porque se nutra el lactobacilo. Tenga sustratos, ¿no? ¿De qué vive? ¿De qué va a vivir? El semen, si no tiene relación, no hay vida. ¿Ya? El lactobacilo vive de eso, de esas células. Y miren, inclusive en un ciclo, mujer joven, este gráfico de abajo es de mujer joven, ojo, es de una mujer joven, ¿ya? Entonces, estudiado esto hace años, se hacían incluso estudios, o le llamaban el colpocitograma, que van de repente hasta hace años, me acuerdo que cuando hicimos ISTO nos enseñaban el colpocitograma, ahora ya no creo que me enseñen, ya pasó, es parte de la historia.
Se tomaba muestra del fondo de vagina, ¿no?, en las paredes, para ver si efectivamente estrogénicamente estabas bien o estabas mal. Incluso como estudio de fertilidad. Imagínate, parte de la historia, de fertilidad se enseñaba esto, ¿no? Y en el colpocitograma veían eso, miren, allá vemos unas células más bonitas acá, ¿no? Con su núcleo que se puede notar, y allá, ¿qué ves? Parecen reducidas, mal pintadas, ¿no? Y a eso le llamaban colpocitograma sucio y acá limpio, aunque parezca raro, ¿no? Esto se supone que era predominio de estrógeno y esto progesterona, en la segunda fase, ¿no? Entonces, así también se ha estudiado, ¿no? Y así la llamaban fase estrogénica se veía mejor en la progestacional o de hormonas, progesterona se veía mejor. Y se tomaba en la pared lateral del tercio superior de la vagina. Muy bien, terminamos, ¿no? Entonces, recuerden, el ciclo en la mujer no solo pasa por reglas, ¿no? Pasa por cambios de hormonas, en el ovario hemos hablado, en el endometrio, en el ojo y en la vagina. Pero faltaba algo, ¿no? Decíamos faltaba algo que no tiene que ver con tejidos, sino con la temperatura. Todos los ciclos en la mujer son bifásicos. Cuando haga esto le voy a enseñar en los métodos de abstinencia periódica. Si una mujer se pudiera controlar, para que tú sepas esto, te tienes que controlar todas las mañanas tu temperatura, ¿sí?, antes de levantarte y de ir al baño si quieres. Si ya vas al baño, ya llevas tu temperatura. Entonces, tu basal la tendrías que controlar desde que inicia el ciclo. Te vas a tener una basal, por ejemplo acá 36.4, 36.5, 36.4, ese es tu basal. El día que vas a ovular, va a subir, se calcula, de 0.6 a 0.8 de ese grado. Tenías 36.4, 36.5, vas a llegar a 37, 37.1. ¿Está bien? Y ahí se tiene que quedar. En 37, ya no debe bajar. Ponga que tienes el pico y baja, no es ovulada. Era el único modo antes de la llegada de la ecografía que tenían los colegas antiguos de saber si una mujer ovulaba o no. Imagínense. El único modo, según todos los estudios, de saber si una mujer ovulaba antes de la ecografía era este. Señora, tiene que controlarse todos los días su temperatura, se preparaba, tenía que anotar, ojo, no nada de mañanero, me voy a ir a un ratito al baño, no, nada, no sube la temperatura. Antes que se levante, ojo, no es vaginal ni rectal, es oral idealmente, que es la que más queréis, ¿no? Y lo vas a anotar, ¿no? Si subió de tu basal y se mantuvo así, sí ovulaste. Y esto lo utilizamos también como método de planificación familiar de la abstinencia periódica que te van a enseñar más adelante. Se basa en eso, ¿no? Y ahí está bien clarito. ¿En qué se basa? La progesterona haría que aumente la temperatura en este tipo de pacientes, ¿no? La progesterona, ¿ya? Muy bien. Pregunta. Pregunta.